Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En este video, nuestro grupo va a estar exponiendo la cátedra de la asignatura de ecuaciones diferenciales de la carrera Ingeniería Civil Industrial. Nuestro grupo se compone por 4 personas, las cuales están expuestas en pantalla y estaremos exponiendo en el mismo orden, partiendo con quien les habla, Paulina Jara. En la pregunta 1 nos dice, considera la ecuación diferencial dada, donde tenemos que mostrar que no es exacta, determinar un factor integrante y obtener la solución general. Con esta nosotros identificamos la siguiente función, que es de esta forma, donde se divide en dos, m y n. Para saber si una ecuación de esta forma es exacta, verificamos si la derivada de m partido por la derivada de y es igual a la derivada de n partido por la derivada de x, donde en nuestro caso quedaría de la siguiente forma, donde vemos que la derivada de m partido por la derivada de y sería 2x menos 1 y la derivada de n partido por la derivada de x sería 2x. Y como no son iguales, concluimos que la ecuación no es exacta. Determina un factor integrante, que es una función que multiplicamos por la ecuación para volverla exacta. Primero recordamos e identificamos nuestra ecuación. Como ya vemos que no es exacta, en este caso probamos con un factor integrante que dependa solo de x, usando la fórmula que estamos viendo. Si esa expresión solo depende de x, existe un factor integrante que sería mu de x. Al resolverlo, vemos que es solo una función de x finalmente y no depende de y, confirmando que sí existe un factor integrante que solo dependa de x. Al tener este factor, para calcular este factor integrante, la fórmula es la siguiente. Como ya sabemos que la expresión dentro de la integral es menos 1 partido por x cuadrado, la integramos dentro de nuestra ecuación, donde nos quedaría que el factor integrante que usaremos para hacer la ecuación exacta sería mu de x igual a e elevado a 1 sobre x. Para obtener la solución general, como ya tenemos este factor integrante, vamos a multiplicarla por la ecuación para volverla exacta. Recordemos que en nuestra ecuación y donde la multiplicamos por nuestro factor integrante. ¿Ya? Aquí vemos que esta nueva ecuación es exacta, por lo que significa que ahora proviene de la derivada total de una sola función, donde debemos encontrar la función potencial, que sería f de x, y, donde sabemos que la derivada de f partido por la derivada de x es igual a e elevado a 1 sobre x, paréntesis 2x menos 1, cierro paréntesis, por y. Para recuperar el f de x, la función de x sobre y, integramos con respecto a x, y quedándonos la función que estamos viendo a continuación, la ecuación, perdón, que estamos viendo a continuación. Aquí es donde nos damos cuenta que la expresión que estamos viendo es justamente la derivada de x cuadrado por e elevado a 1 sobre x. Así que la integral es muy sencilla, como lo estamos viendo. Por lo tanto, f de x, y sería y por x cuadrado por e elevado a 1 sobre x más c. Cuando la ecuación es exacta, su solución es simplemente f de x, y es igual a una constante. Por lo tanto, mi solución general sería la que estamos viendo a continuación. Ahora le doy el paso a mi compañero para continuar con el desarrollo. Bueno, la siguiente pregunta pide resolver una ecuación diferencial que es la forma de Riccati, eh, la cual nos da una solución particular. Cabe mencionar que la ecuación diferencial de Riccati tenemos que tener una solución particular dada la fórmula de Riccati, así que tener la solución particular en la fórmula. Entonces, aplicando la fórmula tenemos esta expresión, la cual se puede derivar con respecto a ax. Y nos quedaría esta expresión dy de x, y aparte y es igual a 1x.
más que si reemplazamos por la solución particular más u1 partido por ux es la variable nueva. Tenemos que identificar la ecuación diferencial. Si se ordena y se despeja dy de x, nos quedaría esta expresión. Y si nosotros reemplazamos el valor de dy y el valor de dx, la ecuación diferencial después de una abreviatura algebraica, la ecuación diferencial se forma en la variable xy. En la ecuación diferencial tiene una forma de ecuación diferencial lineal y de primer orden, donde se puede resolver utilizando la estrategia de resolución para las ecuaciones lineal de primer orden. Aquí se identifica el factor px, que es igual a 1x, y el elemento qx, que es un medio. Identificando entonces la ecuación diferencial de primer orden, podemos aplicar la fórmula para resolver ecuaciones diferenciales. Acá se utiliza la fórmula del factor integrante, donde finalmente podemos obtener el resultado de ux. Pero nuestra ecuación diferencial no está en términos de u, en la cual definimos al principio según Riccati. Por lo tanto, lo que debemos hacer es reemplazar la nueva función de ux, y de esta obtendríamos la respuesta final. Tardes, profesor. Mi nombre es Francisco Calderón. A mí me tocó hablar sobre el ejercicio número 3. Dice, un tanque grande contiene inicialmente 100 litros de agua pura. Entra salmuera con concentración de 8 gramos por litro, a razón de 6 litros por minuto, y la mezcla, siempre bien agitada, sale a 4 litros por minuto. Nosotros tenemos que calcular dos puntos. Dice, modele la masa de sal en el tanque y cuánto tiempo tarda la concentración en alcanzar 3 gramos por litro. Bueno, nosotros tenemos que tener tres puntos de valores puntuales, que es el volumen inicial, la tasa de entrada más la tasa de salida. Ya, luego primero nosotros tenemos que siempre calcular el volumen en cualquier momento. Y la fórmula para esto es dv partido por dt igual la tasa de entrada menos la tasa de salida. Si nosotros calculamos estos valores en la fórmula, nos da un volumen total de 100 más 2t por L. Luego nosotros tenemos que llegar a la ecuación diferencial. Calcular la ecuación diferencial significa que tenemos que tener la tasa de sal que entra más la tasa de sal que sale. Ya la tasa de sal que entra es de 48 gramos por minuto y la tasa de sal que sale es de 4s partido por c más 2t gramos por minuto. Si nosotros reemplazamos estos dos valores en la ecuación diferencial, nos da un total de 48. Luego de eso nosotros tenemos que utilizar el factor integrante. Ya tenemos P, que es igual a 4 partido por 6 más 2t. Si este resultado, este valor lo aplicamos en la fórmula de factor integrante, nos da un total de paréntesis 100 más 2t elevado al cuadrado. Si nosotros este valor luego tenemos que aplicarlo en la solución general, despejando la S, nos da un total de 8 paréntesis 100 más 2t más c partido por 100 más 2t elevado al cuadrado. Y volviendo a la pregunta que nos preguntaban en el ejercicio como punto A, dice que la condición inicial es que el tanque tiene solamente agua pura, por ende la masa de sal al inicio es totalmente de cero. Por ende, la masa de sal en el tanque es de 8 paréntesis 100 más 2t, cierre paréntesis menos 8 millones partido por 100 más 2t elevado al cuadrado gramos. Luego el segundo punto es calcular el tiempo para una concentración de 3 gramos por litro. Tenemos el punto A, que es tenemos que tener la relación entre masa y concentración. Buscamos siempre el tiempo en el que la concentración siempre va a ser 3 gramos por litro, que nos preguntaban. Si nosotros aplicamos este valor en la fórmula, nos va a dar de 300 más 6t. Luego de eso, tenemos que sustituir y resolver para t. Tenemos que igualar las dos expresiones para s, ya quedándonos esta fórmula. Luego de eso tenemos que simplificar el lado derecho. Simplificamos el lado derecho de la fórmula y luego aislamos la fracción. Luego de eso, luego de eso tenemos que dividimos ambos lados por 10, quedando este valor, y factorizamos el denominador y simplificamos, quedando 200.000 partido por 50 más t al cuadrado igual 50 más t.
Y por último, multiplicamos por 50 más t al cuadrado, quedándonos un valor de 200.000 igual a paréntesis 50 más t al cubo. Luego calculamos t y tenemos que despejar 50 más t tomando la raíz cúbica. Por ende, nos queda t igual raíz cúbica de 200.000 menos 50. Y el cálculo final del tiempo que indica la pregunta al principio, dice que el tiempo que tarda la concentración al alcanzar 3 gramos por litro es aproximadamente de 8 minutos con 48 segundos. Bueno, profesor, esa sería la explicación de los dos puntos del ejercicio número 3. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Arturo Mella. Bueno, yo voy a explicar el ejercicio número 4. Bueno, voy a resolver el problema. Voy a resolver el problema de valor inicial. Ya. Bueno. Y segunda menos i menos 7i prima más 12i es igual a 0 con i 0 es igual a 1 y i prima es igual a 0, o sea, i prima 0 es igual a 1. Como es una ecuación lineal con coeficiente constante, usaremos la ecuación característica. Sería R2 menos 7R más 12 es igual a 0. Factorizamos, que sería R menos 3, R menos 4 es igual a 0. R1 es igual a 3, R2 es igual a 4. Bueno, al tener dos raíces reales distintas, la solución general es ix es igual a c1 por e elevado a 3x más c2 por e elevado a 4x. Ahora usamos condiciones iniciales, primero derivamos. Sería y prima x es igual a 3c1 por e elevado a 3x más 4c2 por e elevado a 4x. Bueno, evaluamos en x es igual a 0 y de de i0 es igual 1. Sería c1 más c2 es igual 1. Y de i' 0 es igual 1. Sería 3c1 más 4c2 es igual 1. Resolvemos el sistema de la primera. Sería c1 es igual a 1 menos c2 sustituyendo 3. Sería 1 menos c2 más 4c2 es igual a 1. 3 más c2 es igual a 1. Luego c2 es igual a menos 2 y c1 es igual a 3. Por lo tanto, la solución del del PBI sería y x es igual a 3e elevado a 3x menos 2e elevado a 4x. Bueno, ese sería el ejercicio número 4, profesor. Y eso sería. Muchas gracias por su atención.